Nada ni nadie por encima de la Constitución. Muchas gracias, Jorge, por tu anfitrionía aquí como presidente del Centro Empresarial de Coparmex en Querétaro. Muchas gracias a toda la comunidad Coparmex que nos acompañan de manera presencial y virtual. Muchas gracias a los medios de comunicación que están aquí con nosotros, a los ciudadanos que nos acompañan también de manera presencial y de manera virtual. Gracias por la oportunidad de estar este 21 de junio con ustedes para presentar una acción ciudadana fundamental para la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Destaco de lo que nos comentaba Jorge, nuestro presidente de Coparmex Querétaro, en esta historia de la Constitución, ese 5 de febrero de 1917, en este Teatro de la República. Fue una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal. Es la primera constitución que recoge los derechos de las causas populares y que se incluyen en una constitución. Estos derechos sociales que están en nuestros artículos 3, 27 y 123 de nuestra Constitución y que establecen el derecho, la garantía de una educación de calidad a nivel primaria, secundaria, media superior y superior, una normalización del territorio nacional y el derecho al trabajo digno y que sea útil. Estos tres derechos sociales fueron peleados por muchos mexicanos en nuestra revolución y que están vertidas en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. En esa Constitución se establece la división de poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por primera vez se considera la autonomía del poder judicial. También se logran los equilibrios entre el poder federal y los poderes de los estados. Allí es donde nace en esta Constitución el municipio libre. También se establecen derechos como el trabajo diario de 8 horas, como la libertad de expresión y también la libertad de asociación por parte de los trabajadores. La Constitución es la norma jurídica fundamental de México, es la máxima referencia para el Estado de Derecho y fundamento del Estado democrático. La Constitución es un acuerdo social que establece las bases del Estado mexicano, el equilibrio de los poderes, así como la distribución de competencias y obligaciones entre la Federación y las entidades federativas. Para lograr un México ordenado y en paz que todos anhelamos, es fundamental que todos nos comprometamos a cumplir y respetar la Constitución. Cuando alguien incumple o violenta la Constitución, nos afecta a todos, pues vulnera el tejido social, la garantía de derechos y la razón de ser de las instituciones. Constantemente escuchamos en estas tomas de compromiso que asumen públicamente guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, haciendo un compromiso legal, pero también un compromiso moral que es el estricto respeto a los derechos constitucionales. Las y los servidores públicos tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir cada uno de estos principios. Sin embargo, recientemente integrantes de los poderes del Estado han propuesto y aprobado leyes que vulneran directamente la Constitución. Casos como la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la Industria Eléctrica, que atentan contra los derechos constitucionales de la libre competencia y la libre concurrencia. En el mismo sentido se encuentra la reforma en ese transitorio que aprobó el Senado para extender por 2 años el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Constitución establece claramente
que el ministro presidente está por 4 años, que lo eligen los ministros y que no hay reelección. En este caso vemos que otro poder es el que entra, el poder legislativo a través del Senado, en el poder judicial para esta extensión de mandato. Adicionalmente, en el Congreso de la Unión se han aprobado otras leyes que atentan contra la Constitución, como esta ley de telecomunicaciones que establece que se entreguen los datos biométricos de los usuarios de la telefonía celular a estas empresas celulares. Esto va en contra de los derechos humanos que están protegidos y garantizados en nuestra Constitución. Otra es la pretensión de ir contra lo establecido en la Constitución y cambiar la ley en materia electoral para eliminar diputados y senadores de representación proporcional. Estamos de acuerdo que se corrija y enmiende lo que no funciona y lo que genera incertidumbre en el proceso electoral, pero debemos alentar el riesgo que se atente contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral, el INE, cuando su actuación ha sido históricamente exitosa, y prueba de ellos son las recientes elecciones en donde celebramos el avance de la democracia. Ante esta situación, requerimos acciones contundentes por parte de la Suprema Corte, cuya responsabilidad es velar por el estricto respeto a la Carta Magna. Afortunadamente, 2 jueces han decretado la suspensión, primero temporal y luego definitiva, de algunas de estas disposiciones, de algunas de estas leyes que han sido aprobadas en el Congreso. Afortunadamente existe el juicio de amparo que permite a los ciudadanos y a las empresas defenderse cuando hay una actuación por parte del Estado en su contra. En los 90 años de existencia de Coparmex hemos promovido el respeto al Estado de Derecho. También hemos promovido el fortalecimiento de las instituciones. Tenemos claro que la tarea legislativa es corregir y cambiar lo que no funciona y que genera incertidumbre. Nuestro sistema político, económico y social, pero esto jamás debe afectar la legalidad ni el Estado de Derecho. Por eso el día de hoy, desde este lugar emblemático, el Teatro de la República, en el que se aprobó en el 1917 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos una iniciativa social en defensa de la Constitución y de su cumplimiento. La creación del Observatorio Nacional para el Respeto y Cumplimiento de la Constitución. Desde este Observatorio Ciudadano daremos seguimiento puntual a las violaciones a la Constitución que cometan los actores políticos. Estaremos muy atentos a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, aportaremos elementos técnicos para colaborar con los legisladores, magistrados y ministros en la garantía del pleno respeto a la Constitución, y recurriremos, si es necesario, a la presentación de recursos jurídicos como el amicus curiae ante hechos de máxima relevancia. Un observatorio de esta naturaleza solo será posible con la suma de esfuerzos entre organizaciones de la sociedad civil, especialistas y medios de comunicación y la ciudadanía en general, quienes serán grandes aliados de cada alerta constitucional que emitiremos para rechazar los casos que atenten contra la legalidad, contra la Constitución o contra nuestra vida democrática. La alerta constitucional será la herramienta para que una flagrante violación a la Constitución se promueva el inmediato análisis de la situación. La eficiencia de dichas alertas dependerá del trabajo colaborativo que logremos desarrollar. Respetar y acatar la Constitución es la primera gran responsabilidad de los poderes de la Unión. Desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial se deben acatar los principios constitucionales. Por ello, hacemos un llamado a las y los servidores públicos en funciones, pero también a los recién electos, a comprometerse con la responsabilidad pública de honrar nuestra Carta Magna. Invitamos a las y los ciudadanos a convertirse en guardianes que vigilen el respeto a la Constitución, columna vertebral de nuestra nación, de nuestra democracia y de nuestra vida en sociedad.
en Coparmex creemos en un país que respete las leyes y consideramos que solo siguiendo los principios constitucionales podremos lograr una sociedad más justa y en paz, que ponga por delante el respeto al Estado de Derecho. Hoy convocamos a una cruzada nacional de exigencia, de cumplimiento a la Constitución, en donde juntos organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas y la ciudadanía en general vigilemos el actuar de las instituciones, demos marcha atrás a cualquier ley, acuerdo o reforma que vaya en sentido contrario de lo que establece nuestra Constitución. Por un mejor México, un México más democrático, más justo, más libre, un México solidario y un México en paz, seamos todos guardianes de la Constitución. Nada ni nadie por encima de la Constitución.